Yo creo que está clarísimo el contexto y hablar de diagnósticos, creo que a estas alturas ya creo que todos tenemos bastante claridad de qué es lo que estamos viviendo, a qué nos estamos enfrentando. Yo le reitero, esta es una discusión abierta para que tengamos opiniones distintas y alejado mucho quizá de un tema político para centrarnos en lo técnico y lo que realmente deberíamos de estar hablando. Por eso presento de nuevo a nuestras invitadas, nuestro invitado, doña Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, que nos acompaña la diputada de la República, doña Montserrat Ruiz, y don Sender Herrera, que es psicólogo clínico. Y yo quiero empezar, tal vez, doña Cindy, en contextualizar quizá lo que estamos viviendo, porque ciertamente hay 3 casos puntuales que han golpeado muchísimo el ánimo de este país, pero también nos abren los ojos de una manera tremenda. Y estoy hablando de Kimberly, estoy hablando de Milce, estoy hablando de Nadia. ¿Cómo entender este contexto con todo esto que nos está pasando? Bienvenida. Muchas gracias, Douglas. Yo creo que lo más importante aquí es no mezclar el tema de la violencia de género, que tiene una connotación sumamente clara, no solo académicamente, sino a nivel de teoría, pero en la práctica lo vemos, es un tema que tiene que ver con la errada concepción o formación de que la mujer es propiedad de algunos hombres. Y en este sentido, cuando recrudece en la violencia intrafamiliar, que son los casos que nos tienen más afectados en realidad, porque es lo que hemos visto con mucha más crudeza, realmente el hecho femicida tan duro, donde es la persona que es probablemente el padre de nuestros hijos, el compañero de vida, ese compañero sentimental, evidentemente no es lo mismo que cuando es una persona desconocida. Los contextos son diferentes, hay toda una teoría que lo explica, pero aquí lo más importante es entender que nosotros tenemos que trabajar desde la atención y desde la prevención. En Costa Rica existe un sistema nacional, la ley 8688, crea un sistema, tiene sus ejes. Cuando nosotros entramos hace 2 años nos sentamos a validar qué es lo que estaba pasando con este sistema, porque de los últimos 10 años han habido picos, suben y bajan, pero es cíclico, el proceso es cíclico. ¿Hemos sido efectivos, ministra, en la atención? Precisamente, por eso te digo, porque nosotros tenemos que sentarnos a ver qué nos encontramos. Encontramos un sistema donde había una carencia importante de la participación de los jerarcas, porque este sistema compete a 22 instituciones completamente. Estamos hablando que hay 22 instituciones, desde la Caja, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Justicia, de Salud, del Ministerio de Seguridad, evidentemente, y como ente rector el INAMU, que ha venido haciendo esfuerzos, pero yo siento que nosotros nos equivocamos en 2 áreas fundamentales. Primero, en el discurso y en el tema ideológico, que lo concebimos como una lucha de géneros, y aquí hay un gran error, que es no incluir al hombre dentro de la conversación y de no trabajar en esas masculinidades, sino de una manera muy tímida. Y el segundo es la falta realmente de recurso en ese compromiso institucional de formar parte de un todo y de mover la agenda. Es la primera vez que yo escuché a una ministra, y en este caso de usted, decir el país enfrenta una ola de violencia intrafamiliar. Así es. Y lo primero que creo aquí es que hay que decir las cosas como son, porque al final de repente nos creemos que sí estamos haciendo algo y resulta que lo que estamos haciendo no es suficiente. Yo sí creo que la institucionalidad de alguna manera va a funcionar y tiene que reactivarse y tener un socollón de lo que estamos viviendo, porque también le genera muchas críticas. Hay gente que quiere cerrar el INAMU, ministra. Sí, bueno, por ejemplo, imagínate que cuando nosotros entramos hicimos un estudio de percepción y el 90% decía no estar de acuerdo con las políticas públicas, y cuando preguntamos qué era lo que teníamos que estar haciendo, es precisamente lo que hacemos, pero lo hacemos tan tímidamente y lo hacemos como desde un punto de vista como esto es tan transversal que no aparece, y es tan transversal que tampoco le metemos recursos. Entonces el esfuerzo, yo creo que esto es muy importante, viene en 2 sentidos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, en atención. Ahí definitivamente hicimos un esfuerzo maravilloso en esta administración. El INAMU tiene 6 unidades regionales en todo el país para que acudan todas estas mujeres que hacen denuncias a pedir acompañamiento. Era imposible. Entonces instauramos puntos violeta, que son 32 lugares a nivel de todo el país para que ustedes puedan acudir en orientación y apoyo. Pero además había que mover el cambio cultural hacia el compromiso social, porque eso sí, y lo tenemos claro, que en lo que hemos fallado es incorporar a todos los aliados estratégicos que deberían de estar de la mano también de nosotras, impulsando estos cambios necesarios en esta cultura machista. Por eso espacios seguros, pero hay un componente que es fundamental, y ese es el que es a mediano y largo plazo, que es la prevención,
este es definitivo. Nosotros podemos trabajar con campañas desde el sistema nacional, hay esfuerzos que se hacen desde el MEP, desde los colegios, desde el PANI, pero necesitamos definitivamente, y eso lo validamos desde el Consejo Nacional del Sistema, y hemos venido trabajando en las estrategias. Son 2 años lo que nos ha costado pues, volver a arrancar, digamos, una visión muy distinta de la que tenía la institución, y sabemos que todavía hay pendientes y uno de los más grandes es la impunidad, y eso tiene que ver con debida diligencia y es exactamente lo que tenemos que trabajar. Y ahorita vamos a hablar de ese tema, porque sí quiero ir, ahora que usted menciona el tema de prevención, yo quiero también conversar con la diputada Montserrat Ruiz, porque de alguna manera, diputada, también ustedes tienen, todos los ojos del país también están viendo el Congreso, y lo están viendo desde, ¿por qué no hay leyes más duras? ¿Por qué los diputados no trabajan en leyes más duras? Y cuando hablamos de prevención, los mismos abogados lo dicen, no es un tema que falten leyes, es un tema que se apliquen bien, pero sobre todo la prevención la tenemos que trabajar ahora desde edades muy tempranas, y quiero comentar aquí el caso de El Salvador. Bukele en El Salvador se dio cuenta que trabajar edades preescolares, por ejemplo, es lo que le va a abonar a abandonar todo el dolor que ha sentido ese pueblo desde la guerra, las maras y todo lo que uno se puede imaginar. ¿Usted cree que debe haber un balance? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Por supuesto, ya lo decía la ministra, esto es un tema también muy estructural, esto está hoy arraigado en el tejido social costarricense, y en efecto, esto es una pandemia de violencia lo que estamos viviendo, y donde las mujeres y las niñas no quedan exentas. Y lo digo desde un aspecto de la denuncia. Nosotros estamos teniendo más, y lo dice el Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, estamos teniendo más de 100 a 120 denuncias mensuales en materia de desaparición de mujeres. Y aquí hay un tema, la violencia no es solo en entornos intrafamiliares. Aquí también estamos viviendo una violencia en materia de crimen organizado, donde vemos mujeres desaparecer, niñas de 12 a 18 años, que pueden ser en tema de trata de personas. Claro. A nosotros como legisladores y legisladoras se nos exige, por supuesto, todo este tema de punidad, de reforzar las leyes, pero ¿qué hacemos nosotros reforzando las leyes cuando hoy un femicida acepta ir a la cárcel por haber tomado a su esposa en las manos y dejar a sus hijos sin mamá? A esos niveles de crueldad y brutalidad estamos llegando. O por lo menos esta descuartización de esta muchacha en una refrigeradora, siendo la madre de su niña de 2 años. Porque ese es otro tema. Paralelo a esto, seguimos perpetuando la cultura machista. Y aquí no me digan que, bueno, que la violencia también achaca a los hombres. Yo no veo a los hombres descuartizados en una refrigeradora por parte o en manos de su esposa. Aquí tenemos que diferenciar, y ya lo decía también la ministra, del tipo de violencia de género, en este caso de mujeres. La prevención para mí es vital. Es vital. Costa Rica debe y tiene hoy una fractura social donde debe establecer un nuevo pacto y un contrato social para una cultura fuera de la violencia, erradicación. Pero ¿cómo lo logra uno si hemos dejado abandonado el tema de salud mental? Porque ese es el otro gran tema. Digamos, costó que saliera la ley, costó que saliera el reglamento, finalmente está, pero ¿cómo nos ha costado apalancarnos sobre un tema que yo creo que ya está clarísimo, que el país está enfrentando un problema muy serio? La gente, no nos estamos cuidando la mente, la salud mental. Sin duda, pero adicionalmente, Douglas, aquí el tema, y ya lo decía usted, como están tomando en otros países, es la educación desde las primeras infancias. Y en la educación también se ve los sistemas de denuncia. Hoy los niños, muchos viven en esos hogares donde ven a sus madres siendo agredidas por su pareja o por su papá. Y ahí es donde los niños pueden acudir a entender el sistema de denuncias. Ya también lo decía la señora ministra, aquí es tan sencillo como nosotros llegar y pensar en que vamos a tomar más de estas 450 denuncias que se han dado a lo largo de este primer trimestre del año. ¿Y qué hacemos con eso? Pues sí, en efecto, el Estado tiene que ser contundente en tomar medidas, pero mientras no generemos ese tejido de prevención, no vamos a poderlo lograr. Y la prevención se basa en contenidos académicos que sean evaluados. Bueno, a eso iba, porque muchas veces quedamos, ¿verdad? Y creo que estamos claros de que se requiere la prevención, pero ¿cómo la activamos de manera concreta? Porque a veces pareciera como que es tan abstracto el tema de la prevención, pero ¿cómo lo articulamos?
Bueno, la semana antepasada, la Asamblea Legislativa, desde mi despacho, junto con otras compañeras y compañeros, pudimos presentar un proyecto en materia de la Ley para Educar en Igualdad. Y esta trae una serie de contenidos en su artículo 4, donde pueden ser calificados en preescolar, primaria y secundaria. Adicionalmente, crea un certificado de espacios seguros, que ya eso ha sido comprobado en la parte turística, ¿vale? Y dicho sea de paso, y que hoy, tanto para centros educativos públicos como privados, se verían dentro de esta socialización. También la adecuada articulación con el INAMU, con la Defensoría de los Habitantes y por supuesto con el Ministerio de Educación Pública, para poder sistematizar adecuadamente estos programas de sensibilización y la creación de la jornada en torno a la erradicación de la violencia contra la mujer, que sería el 25 de noviembre, que ya existe, pero que dentro de los colegios y las escuelas pueda generarse ese espacio de creación, de participación y demás. Y hay algo importante, Douglas. En Costa Rica, diferentes regiones se ven más afectadas por la violencia de género que otras. Y este proyecto de ley está proponiendo también en que el observatorio del INAMU y el observatorio del Poder Judicial puedan ligar estadísticas para entender desde la territorialidad dónde se deben efectuar mayores esfuerzos, tanto en materia de el INAMU, la Defensoría, como el Ministerio de Educación Pública. Y ahí quiero retomar con Sender, porque siempre lo hemos discutido, ¿verdad, Sender? Y sobre todo estos últimos 3 casos que son muy particulares, es decir, todos son muy crueles, muy dramáticos también por lo que implica, muy doloroso para las familias, pero el reto está en cómo trabajarlo, mi estimado Sender. Gracias, Douglas, y saludos a la diputada y ministra, y gracias a ustedes por traer este tema. Efectivamente es un problema estructural el que estamos viviendo, es un tema de desigualdad, es un tema de una cultura machista, sin duda alguna. Hay una legitimización de la violencia como una forma de resolver conflictos, pero Douglas, estos programas que se proponen tienen que ser universales. Al decir universales queremos decir que tienen que estar en todas las aulas del país, en todos los cantones, distritos y barrios, y no a la buena voluntad de algunas personas que sí llevan a cabo los programas y otras no, porque eso hay que decirlo también, hay un nivel de compromiso. Pero hay que trabajar en 3 líneas. La violencia es un problema de salud pública, además, y la violencia, desde esa perspectiva, tiene como 3 niveles de abordaje, 3 niveles de prevención. Hay una prevención primaria, que son todos estos programas preventivos, ¿verdad? Educación en valores, desigualdad, género, etcétera. Y hay otros programas que tienen que ser de prevención secundaria, ¿verdad? Que tienen que ser con esa respuesta, que de alguna manera la articulación interinstitucional tiene que estar ahí presente. Y al mismo tiempo, una prevención terciaria que es más rehabilitadora, que tiene que ver eso que llaman a veces el mano dura, ¿verdad? Digamos desde esta lógica que estamos hablando ahorita. Pero Douglas, los 3 programas tienen que hacerse en simultáneo, tienen que hacerse al mismo tiempo. Lo que sucede es que desde lo emergente, desde lo que está sucediendo, mano dura, y vamos con programas de mano dura, y después hay que ir a prevención, sí, vamos a prevención. No, los 3 niveles de prevención tienen que hacerse de manera simultánea para que funcionen. Pero ahora que vos lo mencionás, y podemos abrir aquí la discusión entre los 4, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no hemos sido lo suficientemente efectivos para articular las 3 etapas, como está diciendo Sender? Por eso a mí me parece que es muy importante. A mí me encanta y me gustaría mucho conocer el proyecto de ley, porque hay una ley que existe ya, que articula, que no ha sido eficiente, estamos clarísimas, por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para lograr articular, estamos revisando todos los protocolos, estamos trabajando, y creo que esto es muy importante. Ya hay programas en educación desde la primera infancia, que lo habilita una ley de la República que tiene un sistema que somos únicos en la región, casi que en el mundo, de haber desde hace muchos años instaurado el programa. Creo que aquí lo que nosotros tenemos que trabajar es en conocer lo que tenemos. Creo que ese es un ejercicio que tal vez ha hecho falta de parte, digamos, de esta iniciativa, porque básicamente lo que decís es lo que hoy hace el Sistema Nacional del Plan OVI. Necesitamos revisarlo, nosotros hemos venido en ese proceso, estamos lanzando campañas específicas
públicas para la juventud. Acaba de lanzarse la campaña de violencia intrafamiliar respecto de este tema en particular, que es el Basta Ya, que es el llamado a la acción. Y también tenemos importantes ejes donde a nosotros nos gustaría que la Asamblea Legislativa asumiera, que es como el tema del adelanto de prueba, que es el tema de cómo abordar los casos de desaparición de las mujeres. Que, por ejemplo, cuando se dé una denuncia permanente de una persona en violencia intrafamiliar, se acumulen las denuncias para poder generar una alerta respecto de esta persona a la hora de que llegue una denuncia. Entonces, hay ciertos elementos que nosotros hemos venido evidenciando en este proceso de revisión que sí nos genera como cierta indefensión, y es el tema de la impunidad. En lo que mencionaba el señor psicólogo me parece muy importante, esto es en simultáneo los tres. Nosotros venimos trabajando con el tema de atención. ¿Por qué subieron las denuncias? Tenemos 2 años diciéndole a las mujeres, hablen, denuncien. Aquí hay una nueva línea, 1125, para que pregunten. Entonces hay un sistema que no sirve, ministra. Es un sistema que ha quedado debiendo. Es un sistema que estamos transformando, ha venido poco a poco el proceso. Por ejemplo, tenemos recientemente los resultados del estudio de ILAFEM, que eso es un estudio muy técnico de los últimos femicidios que nos arrojan literalmente acciones concretas para la toma de decisiones, porque hay que basarse en el dato, que lo mencionó doña Montserrat, hay que basarse en la técnica, ¿verdad? No son ocurrencias. Yo sí creo que es muy importante que los modelos que logren potenciar más lo que puede hacer el sistema que ya existe y es potenciarlo, y es aquí donde podemos trabajar en conjunto. Yo creo que esa parte es fundamental. Y quiero terminar diciendo que me parece muy importante qué fue lo que pasó con la niñez. Y aquí voy a ser muy crítica y lo voy a decir desde mi punto de vista muy personal, y es que en algún momento mezclamos las agendas. Mezclamos la agenda de mujer con otras agendas, y cuando llegamos a las escuelas con los programas que hablábamos de género, que hablábamos de igualdad, de erradicar esa violencia machista, se combinó con otras agendas y entonces hubo un retroceso, y ahí las que salimos perdiendo fuimos las mujeres en el proceso. Entonces yo creo que es importante retomar de nuevo esta línea, reforzar lo que existe. Tenemos programas lindísimos que no solo vienen validados por la parte de la universalidad y validados por la parte técnica académica, sino por el contenido rector del tema de violencia y técnico, que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Bueno, pero es curioso, ministra, porque aquí mientras este gobierno siga recortando la inversión social, nosotros no vamos a tener realmente un resultado dentro de la educación del país. Y ahora usted lo decía, en efecto tenemos una política pública que habla de la articulación institucional que ha fallado. Sí. Aquí la idea es que nosotros podamos tener un espacio dentro de la malla académica que sea calificada, que sea hoy calificada, que realmente sea un programa especializado en torno a la erradicación de la violencia. Y el respeto, no está de más nunca que nuestras escuelas y colegios puedan tener un programa de respeto a la vida. Hoy, o sea, como insisto, lo básico, volver a lo básico, ¿no? Y lastimosamente, vean qué interesante. Entonces, resulta que nosotros nos enfocamos en mucho dinero, en mucho estudio, en mucho dato, creamos la política pública, pasan los gobiernos y no trasciende, porque entonces vienen los gobiernos y cada 4 años se empieza a estudiar de nuevo, Por eso es que no funciona, y ahora lo decía claramente uno de los especialistas que salía. Vemos esto a largo plazo. Esto no se puede ver a largo plazo. Estamos perdiendo la vida de miles de mujeres en este país y niñas. Los invito a que abran la página del OIJ para que vean cuántas niñas desaparecidas se dieron ayer. Estamos hablando de más de 10 niñas desaparecidas. Sí. Esto no puede esperar. Esto necesita un cambio. Sí, punitivo, necesitamos hacerlo. Más bien, ministra, que dicha que usted está poniendo esos puntos, porque esos son los verdaderos puntos que deberíamos también estar hoy las legisladoras y legisladores haciéndolo. Y lo digo desde el aspecto hasta, por lo menos, el ingresar a una casa. Poder ingresar, lo que se dio con las comunicaciones. Exacto, las comunicaciones que se están hoy reflejando dentro del país, cómo están llegando. Por supuesto que también las redes sociales impactan, porque hoy nos llega la noticia más rápido. Esto no es algo que pase a hoy, esto ya ha pasado, pero sí tenemos que empezar a conceptualizar adecuadamente esto. Tenemos que educar calificando. No es poniendo carteles, no es siguiendo en eso. O sea, aquí tenemos que calificar cómo erradicamos la violencia. Los niños están dentro de este quehacer, y por eso repito el tema de la inversión social. Ahora lo tocaba el inicio de esto. Estamos recortando la inversión social. Los jóvenes están hoy insertados en el crimen organizado, y hoy las mujeres también desaparecen en tema de trata. Ahora,
Y con este tema también, Sender, porque lo que uno dice es, bueno, y voy a tener resultado en cuánto tiempo para transformar todo lo que tengamos que transformar y trabajar efectivamente en los 3 niveles que usted mencionaba. Corto plazo, Sender, corto plazo, ¿cómo puede uno tener un abordaje correcto de todo esto? Te voy a dar 2 ejemplos puntuales, Douglas. Uno es los programas de crianza. Existen, sí, academias de crianza, programas de habilidades para la crianza, etc. La pregunta es, ¿están en todos los cantones, distritos y barrios del país? No. Hay que decirlo así, no está pasando. Segundo ejemplo, y es algo muy difícil porque abre un análisis muy complejo, que es la denuncia. Denunciar está siendo un problema y una necesidad al mismo tiempo. Es súper complicado. Se le dice a una mujer adulta, denuncie, sin tener las capacidades para poder hacerlo. Entonces, algunas instituciones interpretan que el funcionario público está en obligatoriedad, otras dicen que no, que hay que motivar a que la persona lo haga, y mientras todo eso sucede, Douglas, como segundo ejemplo, estas personas están viviendo temor, violencia, miedos, humillaciones, etcétera, y no se están dando los pasos adecuados para la protección, porque al final las redes de apoyo son muy débiles. Sí. En los barrios las redes de apoyo son débiles, en las comunidades, en las escuelas, las instituciones a nivel local, las familias, Douglas, porque del temor, el temor a una contrarrespuesta, a un ataque personal. Yo entiendo, digamos, ser funcionario público en este momento histórico del país debe ser algo supremamente difícil. La verdad es que sí, no la deben de tener muy sencilla. Y por otro lado, están estas personas que se les motiva a denunciar, pero no tienen las capacidades para poder realizarlo. A veces capacidades económicas, a veces capacidades psicológicas, a veces capacidades de generación de ingresos, la parte laboral, etc. Entonces, el problema que estamos teniendo va en varias líneas y una de ellas es esta que te menciono. Los programas que tenemos existen, por supuesto, existen. ¿Están en todas las comunidades? No están en todas las comunidades. Entonces las estrategias de protección no están siendo efectivas. La niñez está sufriendo muchísimo en este momento, pero muchísimo, como nunca antes lo hemos visto. Los que trabajamos con niñez, niñas y niños, nos preocupamos mucho con esta niña que presentó este recurso de amparo. ¿Cómo es que no se le escuchó? ¿Cómo es que no se le escuchó a esta niña? Incluso nuestra legislación habla que a partir de los 12 años las personas menores de edad hasta pueden decidir con quién vivir. ¿Por qué no están pasando estas cosas? ¿Por qué no estamos escuchando a la niñez? ¿Y cuántas cosas hizo esta niña para que su voz fuera escuchada? Y por dicha, el periodismo y los medios de comunicación mantuvieron esto en el ambiente hasta que hoy tenemos un resultado que la niña esperaba. Pero ¿cuánto hizo esta niña para que eso ocurriera? ¿Y cuánta pasividad hubo alrededor de todas las entidades que estuvo al lado? Ahora viene un proceso reparatorio para esta niña de trauma complejo, etcétera, y un montón de situaciones más, pero no se le dio oportunamente esa atención. Entonces, tenemos políticas, tenemos programas, tenemos estrategias, pero no están en todos los lugares y además, Douglas, muchos de estos programas están en manos de que los lleven a cabo las personas educadoras. ¿Y qué dicen las personas educadoras en las aulas? ¿Qué sé yo de estas cosas? Sí. ¿Qué sé yo de estos temas? Y tienen toda la razón. De acuerdo. Y entonces viene un tema de que hay que empezar a entrenarles, ¿verdad? Y bueno, esto se va haciendo un nudo muy grande, Douglas, que si nosotros, las instituciones, los 3 poderes no se unen a hablar en un mismo idioma para sacar esto adelante, esta ola que viene ocurriendo, que no es de ahorita, es de años, no solamente está evolucionando de manera avanzada y rápida, sino que se está haciendo tan grande que ya estamos muy cerca de perder el control de lo que ahorita estamos experimentando. Ahí está, de hecho, el recurso de amparo que tuvo que escribir. Eso es muy doloroso, Douglas. No, complicado. Es un tema que ha sido bien difícil para todos los que hemos estado involucrados. El tiempo se nos va volando, pero sí quisiera, a la pregunta de qué nos pasó, que puedan ustedes responder. Costa Rica violenta, ¿qué nos pasó? Ministra.
Yo lo que puedo decir es que necesitamos generar estas alianzas. Me encanta la idea de que sea por ley que se pueda revisar los programas educativos que existen hoy. La universalidad es necesario que lleguen a todo lado, son temas que hemos evidenciado, pero aquí hay dos reacciones de fuerza. Primero, esto es un tema social. Empresa privada, medios de comunicación, los hogares, las redes de apoyo, la comunidad. Necesitamos darle el apoyo a las mujeres hoy que están en violencia, porque romper un ciclo de violencia no es nada fácil. Necesitan procesos para poder salir de ahí. Por eso también estamos trabajando en la autonomía económica de las mujeres, porque muchas veces se quedan en una situación de violencia por necesidad. Pero sobre todo el tema de la denuncia. Y van a haber más denuncias mientras más mujeres se empoderen y rompan el silencio. Tenemos que trabajar en procesos específicos de la debida diligencia desde lo legislativo para que esas mujeres que se atreven a denunciar no queden en el proceso con una sensación de impunidad terrible, y estaremos trabajando apoyando cualquier otro esfuerzo que se haga desde lo que hemos venido haciendo. De acuerdo. Diputada. La violencia machista hoy es la enfermedad más grande de transmisión social que tiene este país, y la única manera de erradicarla es con educación, y una educación que funcione, una educación, y ya lo decía la ministra, esto es un tema social, así que requiere inversión social, requiere hoy que los gobiernos de turno entiendan la importancia de invertir en la educación. Y la educación no es solo un tema metodológico académico, esto es un tema de habilidades, de sensibilización, de empatía. No podemos hoy seguir visibilizando la brutalidad y desensibilizando la realidad de muchas mujeres y niñas que están perpetuadas en ese hogar. Las denuncias, a como pueden subir, pueden también disminuirse, pero la disminución es mucho más preocupante, porque eso quiere decir que no están sabiendo dónde llegar. Igual creo que la articulación de la institucionalidad es fundamental, y la responsabilidad del Estado, de los tres poderes de la República para con este tema debe ser vital para luchar contra todo tipo de violencia que esté pasando en Costa Rica. Sender, ¿qué nos pasó? Douglas, estoy trabajando grupos comunitarios de hombres, el tema de masculinidad. Yo no hablo de masculinidades porque estamos teniendo un problema con ese concepto. La masculinidad es una, y este montón de masculinidades son adornitos alrededor. La que hay que modificar es la que existe, es la que hay que trabajar, la masculinidad estructural, patriarcal. No empezar a hablar de masculinidades positivas, sanas, paternales, afectivas, un montón de cosas que para unos que están haciendo teoría, pues hacen libros y todo bien, pero no está haciendo transformaciones y acciones sociales. Entonces la parte conceptual hay que revisarla. Y en los grupos, que la mayoría son referidos por estas situaciones, nosotros sí vemos que cuando les ha llegado una denuncia, algunos han estado en cárcel, otros se han visto obligados a venir a estas instancias. Después de cierto número de sesiones, uno empieza a ver una serie de reflexiones que les permite modificar internamente las conductas de estas personas. Pero ¿cuántas personas llegan a estos grupos? Tal vez 20, 30, claro, una vez a la semana, y los que fueron captados y enviados, y los que vienen de manera voluntaria, porque no todos vienen obligados. Pero sí hay oportunidad de cambio, pero sí el sistema de protección, Douglas, tiene que ser global, simultáneo y ya. No podemos decir, vamos a implementar programas, que bien lo ha aclarado la señora ministra y la señora diputada, de que tienen que ser programas de que se implementen ya, en el aquí y en el ahora. El maltrato en infancia es una de las grandes secuelas que estamos viendo ahorita. Y voy a decir otra cosa, don Douglas. Probablemente mucho de lo que estamos viendo ahorita es producto de los embarazos en adolescencia de las chicas de hace 15, 20 años que quedaron embarazadas por violaciones, por lo que hoy llamaríamos relaciones impropias, ¿verdad? Y es parte del flagelo que quizás estemos viendo ahorita, y cómo también hay que proteger esto, porque las relaciones impropias siguen sucediendo, las violaciones siguen sucediendo, los abusos sexuales siguen sucediendo, y de esto hay que hablar, en las aulas. De esto tiene que haber un programa sostenido en el tiempo, donde todos los meses haya al menos un contenido que se revise sobre esto, no un evento que se hace el Día de la Paz en septiembre, el 25 de noviembre, el 8 de marzo, ahora el 1 de junio, que tiene que ver con la salud masculina, donde viene el tema de la violencia y problemas crónicos y otras cosas.
Sí, todo eso está bien, se necesita porque permite visibilizar, pero es en el día a día, en la cotidianidad que tenemos que hacer eso, porque eso está pasando en la cotidianidad. Mientras nosotros estamos hablando de este tema, muchas de estas personas están sufriendo violencia. Viene ahora el partido, se elevan los niveles de violencia en estos momentos por la intolerancia y la frustración, se combina con alcohol, se combina con drogas, se combina con machismo. Entonces, hasta estas instancias a nivel privado, como decía ahora la señora diputada, es importante para erradicar esto que estamos viviendo. Así es. Líneas de ayuda, por si acaso, 911, ¿verdad? Estábamos diciendo. 911, ¿Qué otro, ministra? 1125, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, para preguntar dónde está el punto violeta más cercano. Recordemos que hay un nuevo app del 911, usted descarga el app y puede no solo mandar un mensaje de texto, sino también activar un punto de emergencia, que es un botón de pánico. Bien, gracias doña Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer, doña Monserrat Ruiz, diputada de la República, y don Center Herrera, psicólogo clínico. Gracias por tanto conocimiento y, ¿verdad?, hacer constructiva esta conversación. Gracias. Continuamos con más.